¿Cuántas veces hemos asociado el terror con escenas explícitamente sangrientas y brutales? ¿Pero es eso realmente lo que nos da miedo? Hoy vamos a explorar si el terror necesita sí o sí de sangre para causar ese impacto en el lector, o si hay otra forma u otros recursos que utilizar para causar esa misma sensación terrible en la persona que está leyendo. Pensemos en cómo diferentes libros utilizan estos recursos. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Sol Di Giorno, bookfluencer, psicóloga y autora de Herencia de Sangre y Pecado. Y hoy les propongo preguntarse si alguna vez pensaron en qué les parece más aterrador. Si leer una escena llena de sangre y tripas y gente descuartizada, o si leer algo más terrible que te haga pensar en tus propios miedos más profundos. Ese tipo de libros que te dejan pensando en tus peores miedos. Hoy vamos a charlar de eso, el terror gore versus el terror psicológico. Vamos a ver cómo el terror gore es muy adictivo para algunos lectores, pero también pensar en qué pasa con el terror psicológico que nos persigue aún más cuando cerramos el libro. Empecemos por el principio. ¿Qué es el terror gore y qué es el terror psicológico? Y sí, yo sé que no se pronuncia así, pero me sale decirle gore. El terror gore es ese que va directamente al impacto visual y muy descriptivo. Todo lo que sea sangre, heridas, tripas, tragedias bien visuales se refiere a este terror. La idea es provocar una reacción visceral en el lector, ya sea asco, impacto o pura impresión. Un ejemplo podría ser Misery de Stephen King, que no es un libro que dé demasiado terror, pero que las escenas violentas son tan gráficas que realmente te causan ese dolor, esa impresión, ese casi sentir lo mismo que está sintiendo el protagonista, que es un dolor físico. Son súper gráficas las escenas de Misery y por eso te dejan bastante helado. Otro ejemplo podría ser el juego de Geralt, que mezcla un poco de terror gore, aunque también tiene mucho el terror psicológico, así que yo siento que acá hay un poco de mix. Pero las escenas gore son también muy fuertes y también tienen esa sensación de dolor físico. El terror psicológico, en cambio, se basa mucho más en construir una atmósfera que de miedo. Es decir, en esas cosas que no se dicen tal cual, pero se sienten, se perciben a partir de la lectura. Acá lo importante es generar tensión, explorar emociones profundas, o también jugar con el miedo de lo desconocido. Es como si el verdadero monstruo no estaría ahí afuera, no estaría en el libro dando vueltas y no lo estaríamos viendo como tal, sino que el monstruo está en nuestra cabeza. Un ejemplo perfecto es El Resplandor de Stephen King, que es un libro que terror explícito no vamos a encontrar ahí. El miedo no viene tanto del hotel embrujado, porque en sí de embrujado literal no tiene demasiado, pero el problema es cómo la mente del protagonista, de Jack Torrance, se va desmoronando. Pero entonces me pregunto, ¿por qué el gore atrae tanto? ¿Por qué algunos lectores necesitan de eso tan explícito para considerarlo terror? El gore tiene esa capacidad de ser muy intenso y muy visceral. Uno puede leer las peores atrocidades en una página y realmente sentirlas y que te horroricen porque está hablando de cosas reales, palpables, muy visuales. Es como si realmente te estarían golpeando los sentidos, ya sea al imaginarte cosas que estás viendo, al imaginar olores, al tacto de cosas asquerosas. Piensen en esas escenas fuertes de las películas o de los libros que realmente te revolves en el sillón del asco. Es una especie de experiencia sensorial, juega mucho con eso, con esto de sentirse parte de esa escena. Y no lo puedes ignorar, no son párrafos ignorables, es decir, si estás leyendo rápido y encontrás una de estas escenas bien explícitas, no las puedes pasar por alto. En cambio, el terror psicológico, al ser más construido, puede ser que capaz pase por alto si no estás tan metido en la historia. También está esto de que lo grotesco despierta mucho la curiosidad del ser humano. Está ese morbo en el ser humano de que no quiero mirar, pero tampoco puedo dejar de hacerlo. Pasa todo el tiempo, pasa cuando hay accidentes, pasa cuando vemos cosas terribles en la calle. Muchas personas no quieren ni ver, pero hay otras que tienen que estar ahí, observándolo todo con sus ojos. Incluso algunas personas lo usan de cierta forma como catártico, ¿no? Como, bueno, lo estoy leyendo en un lugar seguro porque yo estoy viendo una escena terrible en un libro, no puede hacerme daño y por eso lo disfrutan tanto. Como si enfrentarte a una lectura o a una película, por ejemplo, tan extrema, podría ser como enfrentarte a tus miedos, pero de una forma más pasiva. Es un poco raro, pero tiene algo de sentido. Ahora, ¿qué pasa con el tema de la escritura, no? Porque ¿qué es más fácil? ¿Escribir terror del estilo gore o escribir terror psicológico? Escribir gore obviamente que tiene sus trucos, pero hay una realidad, es más directo, es más sencillo y no es tan rebuscado. Estás escribiendo algo bastante real y palpable. Describís algo muy gráfico y listo, ya tenés una reacción en el lector. El problema es que si abusás de ese recurso se termina volviendo predecible porque justamente no hay nada que sorprenda. Es como cuando ves tantas escenas violentas en una película que al final ya no te afectan porque viste 15 escenas iguales, entonces ya no causan esa impresión, ya no impactan. En cambio, en el terror psicológico, ahí tienes que construir algo mucho más complejo. Es toda atmósfera, tensión, jugar con las emociones. Vuelvo al ejemplo del Resplandor.
El hotel en sí mismo no da tanto miedo, pero si vos lees todo lo que le va pasando a Jack y cómo se destruye psicológicamente, es terrible. Es más abstracto, pero también es mucho más potente porque cerrás la página y no te podés olvidar de lo que leíste ahí. Aparte, suele tocar miedos más reales, más posibles de enfrentar. El aislamiento, la locura, perder a tu familia. ¿Y no es eso lo que realmente nos termina asustando más al final? Y acá viene algo que para mí, como lectora, también es clave, porque ¿qué es lo que nos impacta más al final? ¿Una escena que te asquea o una que te hace reflexionar sobre tus propios miedos? Pongamos el ejemplo de un libro que a mí no me dio miedo, pero sí, pero no, pero es extraño en ese sentido, y es Cementerio de Animales de Stephen King. El terror de ese libro no está tanto en los muertos que vuelven a la vida, porque es un elemento que aparece pero no es lo principal para nada y no es lo que más asusta de esa historia. Para mí en ese libro el terror está en el dolor humano del perder a alguien, de perder a un ser amado y no poder soltarlo. Lo terrible de ese libro es la idea de que el duelo sea tan insostenible y te pueda consumir tanto que te lleve a tomar medidas desesperadas, decisiones terribles. Eso es lo que te deja pensando ese libro cuando lo cerrás. Y ahí es donde yo creo que el terror psicológico termina pegando más fuerte, porque te conecta con algo personal, con algo que tal vez vos mismo tenés miedo de enfrentar. Es un tipo de miedo que no se ve tan fácil porque no es externo, justamente es un miedo interno. Piensen ustedes, ¿qué escenas recuerdan más? ¿Las sangrientas o las que te dejan pensando y te abren la imaginación con cosas terribles que no querés pensar nunca más? Puntualmente, a mí como escritora, me gusta más la tensión psicológica. Me gusta construir esas escenas terribles que no va pasando nada, pero al mismo tiempo va pasando todo y van jugando con tu cabeza. Pero es cierto que son difíciles de escribir. La realidad es que para mí es mucho más fácil escribir una escena terrible, muy gráfica, muy violenta, con sangre, con muerte, con destrucción. Pero no va a causar para mí nunca la misma sensación que una escena de atmósfera terrible, muy psicológica y con mucho terror que no se ve. Quiero saber entonces qué les pasa a ustedes. ¿Qué los asusta más? ¿Una escena bien gráfica o una que los haga pensar en sus propios miedos? ¿Cuáles son esos libros que los dejaron sin dormir? Porque si yo me pongo a pensar, los libros que más me causaron molestia a la hora de dormir son libros que de terror explícito no tienen nada, pero me dejaron pensando en cosas que no quería pensar para nada. Déjenme sus opiniones en comentarios porque este es un debate que a mí me encanta seguir. Y si tienen algún ejemplo donde se mezclen las dos cosas, obviamente cuéntenmelo también. Siento que es algo que no está tan presente, siempre los libros oscilan más hacia un lado o hacia el otro, pero hay algunos ejemplos, como bien les mencionaba, el juego de Geralt tiene escenas explícitas súper fuertes, pero el terror psicológico que pasa en el juego de Geralt es maravilloso. Si les gusta mi contenido, saben que pueden seguirme en mis otras redes sociales que me van a encontrar en todos lados como Sol Reviews. Y nos vemos en el próximo video para explorar estos temas que me gustan tanto. Gracias por estar ahí.